Hola amigos, ¿cómo están? Estoy haciendo este video en vivo de improviso porque hoy día teníamos una convocatoria para transmitir por el canal Mensajes de Júpiter y debido a algunas fallas en tecnología que estamos teniendo acá debido a los incendios que han ocurrido en la zona, no nos hemos podido comunicar. Una de las principales tareas que íbamos a desarrollar hoy día era conocer un poquito más del trabajo que está llevando Romina y de lo que se le está comunicando a través de la fuente creadora. Y sobre todo queríamos invitar a participar a encuentros de luz que lo vamos a realizar mañana. Aún estamos evaluando si lo vamos a hacer en vivo o lo vamos a hacer grabado. Como internet en general acá está bastante inestable, yo creo que lo vamos a hacer grabado y lo vamos a ir compartiendo. No sé si hay alguien por ahí. Claudia Varela, gracias por estar acá. Voy a aprovechar también de ir hablando un poquito de lo que está sucediendo. Aprovechar que estoy con buena conexión yo acá, estoy con el Star y compañía que gracias a Dios se ha mantenido estable. Bueno, contarles que los procesos se han acelerado muchísimo, no solo externos, sino que también internamente. Yo creo que muchos ya pueden haber sentido lo que está ocurriendo con las energías que están bien potentes. Voy a saludar acá a Claudia. Gracias, Claudia, por estar aquí. A Rosa. Sí, estamos con internet más o menos débil en todas partes, por acá en Chile por lo menos. Alicia, bienvenida desde México. Carlos Eduardo, linda tarde. César, saludos para ti también. Carolina, saludos. Valerí, desde Perú, qué lindo nombre, saludos también. Manuel, saludos. Bueno, como les comunicaba, esto es un en vivo de improviso para de alguna forma tratar de dar disculpas por no haber podido realizar la transmisión por el canal amigo de Mensajes de Júpiter, porque como estamos todos ubicados en diferentes zonas geográficas y Internet ha estado inestable en la mayoría de todos los lugares y más aún con una invitada importante que teníamos en el canal, que es Romina, que transmite los mensajes desde la fuente creadora. Y iba a dar ella bastantes luces respecto al encuentro que queremos hacer con las personas que ya están recibiendo mensajes, que son también difusores, que están trayendo las energías crísticas, porque se nos pide comenzar a trabajar en red. Entonces, por eso estamos conformando ese grupo. Porque durante mucho tiempo nosotros anunciábamos las cosas que iban a pasar y veíamos que venían pasando paso a paso, pues ahora la energía se precipitó, se aceleró bastante. Entonces está ocurriendo todo con bastante celeridad y en ese sentido a nosotros nos han tenido trabajando mucho. Yo hasta debo tener ojeras ahí con cara de tuto. De hecho, vengo llegando de una clase, estuve dando clases en la mañana, pero estamos durmiendo muy poco por el trabajo interno que estamos teniendo, no solo en este plano, sino que también en el astral. A muchos de nosotros nos están reconfigurando, podemos sentir muchas sensaciones cuando dormimos, mucha activación en chakra cardíaco, en plexo también, mucho calor, pulsación en pineal constante. Entonces, como que estamos conectando todos estos centros, se están abriendo muchas activaciones y reacomodaciones en nuestra parte biológica y genética. Entonces estamos en un proceso bien intenso. Hola Yubi, ¿cómo estás? Un saludo desde Nueva Zelanda, Marcela, un saludo también. Hernán Sánchez, saludo desde México, un saludo grande ahí a México. Eh, entonces, ¿qué estamos pensando para lograr hacer el encuentro de voces en luz? Lo más posible es que lo grabemos o hagamos un Zoom y desde ahí podamos pasar toda la información. En este momento estamos en conexión, lo que yo estoy recibiendo a través de mensajes de Sirius,
lo que está recibiendo también Romina desde el Padre Creador, lo que recibe también eh, Alexis desde Mensajes de Júpiter, y queremos que se vayan uniendo más personas, porque si ustedes han estado un poco mirando los mensajes en red, lo que se nos está transmitiendo a canales que de alguna forma tenemos un trabajo en conciencia, sobre todo un trabajo interno, y que tratamos de ser lo más fidedigno con los mensajes que nos llegan, es que estamos en un proceso de eventos bastante potente, ¿ya? Eh, Creo que muchos también vieron el mensaje de Mariel y de Rodolfo, no me acuerdo, siempre se me olvida el nombre del canal, y, y que nos estaban transmitiendo lo que había dicho la Virgen de todos los procesos que vienen ahora, que se estaban acelerando, sobre todo los movimientos de tierra, las aguas también. Sabemos que en general los elementales están muy activos. 2025 va a trabajar bastante con el elemental del fuego y de la tierra. Eh, También continúa trabajando los otros elementales del agua y del aire, pero yo creo que van a tener bastante preponderancia. Y en ese sentido, se ha avisado que aquí en Chile, los eventos que se nos habían anunciado es probable que ocurran en el transcurso de este mes. Se nos llama a estar preparados. Como siempre les he mencionado ya desde que me llegó el primer mensaje de lo que iba a ocurrir aquí en Chile, que creo que fue hace más de un año, va a ser un evento en superficie de tierra, por lo tanto se va a sentir más fuerte. Se nos pide tener alimentos guardados para un par de días, se nos pide tener agua, un agua que sea bebestible, porque como sabemos acá, cuando hay sismos, nos quedamos a veces sin agua potable. Entonces, tener sus bidones de agua para cualquier eventualidad, tener nuestra mochila de emergencia también, ¿ya? Y sobre todo, que es muy importante tener un plan de acción con nuestra familia, de qué es lo que vamos a hacer en caso de. Porque si se corta la conexión, ya sea por celulares para podernos llamar, tener un punto de encuentro. Oye, nos vamos a juntar en la casa de, o si los niños están en el colegio, nos dirigimos todos al colegio a ver a los niños, o si es en la noche, inmediatamente tratamos de comunicarnos, en fin. Ahí cada familia tendrá que ver cuál va a ser su plan para estar bien preparado. También el llamado siempre es a tener linternas, o ahora vienen con energía solar, que es súper práctico también. Yo constantemente las estoy cargando. Tener una radio de frecuencia de ondas cortas por si se cae la comunicación, porque las radios de frecuencia de ondas cortas, esas antiguas, generalmente funcionan, ya son, en ese sentido nos ayudan bastante. Eso, Alicia, gracias. Es Reino de Ángeles de Mariel, sí. Y fíjate que te diré que lo que cuando yo lo escuché a él, porque el guardián me había enviado y me había hablado como una semana antes y me había dicho exactamente lo mismo. Y yo había hecho un en vivo incluso hablando de esta neblina que se refiere Rodolfo en ese mensaje, y que esa neblina, me explicaba el guardián, que es el, por así decirlo, polvo de alguna forma, pero lo que se va a desprender, que va a ir cayendo a nuestra superficie por el paso y el acercamiento ya total del campo electromagnético de nuestro amigo Hercóbulus, ya que ya está muy, muy cercano. De hecho, hay varias fotografías tomadas por si se puede cortar de repente un instante, porque como va tomando los satélites, de repente se borra un instante, pero vuelve, ¿ya? Bueno, entonces como va cayendo todo ese material, esa partícula que arrastra este planeta cometa, va a caer aquí a la Tierra, y en ese sentido nos pedía protegernos, que no nos cayera en la piel, si es necesario usar cosas de manga larga, si nos llegaba a caer en la piel inmediatamente lavarse y usar mascarillas también. Es por eso que el guardián nos advertía hace más de un año que nosotros trabajáramos en nuestro sistema inmunológico,
para poder tener las defensas apropiadas. ¿Qué es lo que más afectado se va a ver con esto? Nuestra piel y nuestro sistema respiratorio. De hecho, a nosotros que somos comunicadores de cierta forma, se nos había pedido hacer exámenes de sangre para estar en perfecto estado de salud, para que verifiquemos sobre todo el complejo vitamínico B, zinc, hierro, calcio, magnesio, ya mantener esos niveles bastante altos y todo lo que pueda contribuir a subir nuestro sistema inmunológico. Como siempre les digo, para mí es súper importante también el cuerpo físico, porque es el templo del alma y nosotros todavía somos seres biológicos y necesitamos mantener esta biología, esta estructura que tenemos acá, lo más saludable posible, con una alimentación que sea en coherencia. Acá Andrés me pregunta, hola Paz, ¿de cuántos grados se estima que podría ser el sismo? Bueno, en el mensaje que me mandaron a mí hace más de un año me decían sobre 8.2, pero el punto es que iba a ser a 3 kilómetros de profundidad, ¿ya? Y los movimientos, por lo que le está llegando también desde la fuente creadora Romina, van a ser muy distintos de lo que nosotros siempre hemos estado acostumbrados a observar. No solo van a ser movimientos ondulantes, distintos movimientos, ya que no estaban tan bien catalogados. Y lo que se nos ha pedido y que quiero dejar aquí una alerta, yo creo que de sana racionalidad, de discernimiento, no estar cerca de las costas. Tratar por lo menos estos días durante este mes de no ir a la playa. Busquen otro panorama, vayan a la montaña, vayan a un lago, pero ojalá evitar ir a la playa en lo posible. Acá me pregunta, Carlos me pregunta nuevamente, ¿en qué región o zona de Chile? En todo Chile, pero principalmente en la región central, ya que sería Santiago y que sería quinta región. Acá se va a sentir bastante más. Entonces, a estar preparados. La idea aquí es estar informados, pero no preocupados. Ya hay que hacer esa distinción. Y las cosas hay que decirlas porque imagínense si en Valencia se hubiera tenido un aviso con anterioridad de que venían lluvias tan fuertes, cuántas cosas se podrían haber evitado. Entonces acá hay que comunicar esto. Para nosotros difusores es difícil, no es una alegría. Me gustaría poder dar de repente mejores noticias, no sé, de algo más grato. Pero también están pasando cosas muy hermosas como quedó de manifiesto en el comunicado de Astar Serán. Voy a leer un poquito acá. Bueno, ahora van principalmente acá en Chile, ya porque parece que a nosotros nos toca ahora un movimiento. Entonces, principalmente en Chile, pero en general ya muchos canales de otros países, por ejemplo en Brasil, están pidiendo que las personas no vayan a la playa porque probablemente lo que ocurre con la placa tectónica de acá va a hacer que las placas tectónicas de Brasil también se muevan. Entonces, y también lo que ocurre al otro lado del continente de repente reverbera como tsunami hacia nuestro continente. Así, por ejemplo, lo que ocurre en Japón muchas veces se manifiesta como tsunami acá en Chile. Entonces, por eso hay que estar atentos. No es la idea estar todo el día viendo catástrofe por las redes, no, pero sí de alguna forma tener un canal que uno escoja que vaya informando en forma seria, sin alarmismos, muy real, muy concreto, de lo que está pasando para poder llevar el pulso de todos los eventos que están ocurriendo. Aquí voy a ir leyendo. Acá desde Argentina me preguntan, sí, sí, yo creo que lo que se va a producir acá de alguna manera reverbera también en Argentina. Y como había dicho en un comunicado anterior, el guardián nos había avisado que después del último eclipse y de algunas otras situaciones que ocurrieron, por ahí está el en vivo para que lo revisen, todo el anillo de fuego, el cordón de fuego, se iba a activar, ¿ya?
y eso de a poquito ha ido pasando. Y ya los sismos no iban a ser porque empezamos en 3, en 4, en 5 y ya estamos sobre 6. Un aspecto de eso, lamentablemente, lo vimos en Cuba y entiendo que los sismos, el movimiento constante de tierra ya se ha mantenido. Por la última información que estuve viendo, han sido como 300 movimientos constantes. La placa todavía no se ha asentado bien, ¿ya? Luby me pregunta, ¿sabes algo de Venezuela? Específicamente de Venezuela, no. Acá, ¿qué otra cosa? Marcela me dice, Paz, una consulta. Vi en uno de los mensajes de Romina que se llevarían pronto a los animales, las naves, y sería pronto, entendí. Bien, ¿sabes de este mensaje? ¿Es así o no? Sí, en el mensaje de ella recibido se dice eso. La idea es que estos seres, que ellos los tratan y se refieren a los animalitos como maestros ascendidos. ¿Por qué? Porque ellos han tenido la misión de traer amor a este planeta y nosotros lo podemos ver claramente cuando nosotros tenemos una mascota, un ser de estimación que nos acompaña, todo el amor que nos entrega. Siempre está atento a nosotros y realmente son unos sanadores. Entonces, para que no pasen por todo esto, se van a llevar mucho. Y también se van a llevar de las plantas como esa información genética para poder reproducirlas en otros países que ya, o sea, perdón, en otros planos que ya estén con una frecuencia más alta. Sí, Yubi me dice, es que ese sismo en Cuba fue fuerte también en el Caribe. Sí, está reverberando porque todas las placas terrestres se están moviendo. Natalia Peña, en relación a Europa, sí van a tener sismos también, pero entiendo que ahora el elemental que más está trabajando allá son las aguas. Las aguas se están limpiando, purificando y sobre todo recuperando su territorio. Entonces, allá, ahora, en este momento, estar atenta a las aguas y también en general a los elementales de la naturaleza. Luby me dice, ayer se activó un volcán en Colombia. Así es. ¿Por qué? Porque las placas más profundas se están moviendo y el centro de la Tierra, a través de este astro, cometa planeta que se está acercando, está haciendo también junto con las emanaciones del Sol que el centro de la Tierra de alguna forma se vaya disolviendo y se vayan moviendo las placas tectónicas más profundas hasta subir hacia arriba. ¿Y qué está ocurriendo también? Que en el fondo de los mares también están empezando a reverberar la energía, por eso también va a existir la posibilidad de que volcanes que están en el mar hagan erupción. Y eso es un poco preocupante por todo el trastorno del ecosistema que puede traer, ya que a ese fuego, a esa lava, al entrar en contacto con el agua, va a hacer que exista mucha evaporación y esa humedad va a subir hacia arriba y va a generar más precipitaciones. Entonces se va haciendo todo un ciclo. Por eso nos decían tanto que este año 2025 y sobre todo este final de 2024 ya todo se nos venía. Y para nosotros comunicadores, por lo menos para mí, mi sensación personal, esto es muy desde mi sentir, encuentro que todo está muy, muy rápido. Siempre para mí fue lo que va a venir y que está comenzando despacito y como que veníamos caminando. Ahora siento que vamos corriendo, ni siquiera trotando, vamos corriendo. Está bastante potente todo el proceso. Vana Perulla nos dice acá, hace 2 días estoy viendo avisos de sismos en todo el mundo. Lo vi en la página de Facebook que siempre nos recomienda. Sí, así es. Bueno, México, hoy día estaba viendo también otro canal amigo, que es el canal de Johanan, que estuvo una persona ahí que también le comunican exactamente lo que me comunicaron a mí, lo que le comunican a Romina, a Mariel, a todos nosotros.
de que viene un movimiento para México. Incluso él tuvo visualizaciones, bien serio el difusor y comunicador, así que a lo mejor también lo voy a compartir en mis redes para que ustedes vayan tomando toda esa información y puedan estar atentos. Acá me dice Imel que está en la meseta del norte de México, el macizo continental, casi desierto. Se han visto luces, acá es rural, la gente lo ve normal. Sí, maravilloso. Bueno, ahí nos pasamos a otro tema, al mensaje que nos entregó el comandante Star, que nos dice que en el momento en que nosotros empecemos a visualizar más luces en el cielo, es porque justamente estos eventos se están precipitando y ellos están atentos a todo lo que esté pasando. Entonces es muy importante entrar desde el corazón, trabajando nuestra energía crística en conexión con estos seres estelares o con estas luces. Nosotros podemos tener momentos de meditación al atardecer, en la noche, y quedarnos allí conectando, pidiendo que de alguna forma estemos en conexión con ello para todas las cosas que van a venir. Eh, También estuve viendo a alguien que subió en el grupo y que ya lo habíamos visto, que la ONU está desclasificando toda la información en Estados Unidos sobre los objetos voladores, porque ya es tan inminente la presencia de ellos que no hay cómo esconderlo. Los avistamientos van a ser cada vez más frecuentes en mayor cantidad. Ellos siempre se están ahí, pero de alguna forma que no los podamos ver, no se dejan ver todavía, pero hoy en día ya hay una masa de personas que están en otra conciencia, entonces nosotros mismos internamente estamos solicitando poderlos ver para comprender que esta realidad que nosotros conocemos en este planeta no es tan pequeña, es mucho más amplia para de alguna forma a través de los avistamientos expandir también nuestra conciencia y entender que no estamos solos y que esto no se trata del famoso proyecto Blue Beam, sino que va mucho más allá, sino que es un cambio de ciclo que se produce cada 26.000 años. ¿Y por qué? Porque se necesita una evolución de todo el cosmos, no solamente del planeta Tierra. No es solamente una transición planetaria, es una transición del cosmos y de todo este universo. Nosotros ascendemos y vamos evoluyendo en espiral. Entonces, si nosotros estamos aquí, más abajo de nosotros hay más y más arriba hay más, ellos necesitan que nosotros también giremos y sigamos evoluyendo para que todo este sistema pueda seguir su proceso natural, que siempre va a ser la evolución de las almas en todos los planos que estén. Voy a leer aquí un poquito más. Bueno, ahí están conversando entre ustedes. Acá Laura me dice si podremos sentir este sismo en Uruguay. Eh, por un mensaje antiguo que me dejó el guardián, probablemente los eventos de aquí van a reverberar hacia Argentina, sur de Brasil y ¿qué más? Uruguay también, Uruguay. Y tal vez más porque en otras partes se van a mover otras placas, pero cuando haya algo aquí fuerte probablemente va a reverberar en esos lugares. Sí, Rosa me dice, pasa, recomienda que las personas no viajen. Bueno, no sé si tú estás en Chile. Si estás en Chile, yo creo que en este mes sería prudente no. Ya, yo creo que sería prudente no. Ahora, ahí todo depende del libre albedrío. Nosotros vamos escogiendo eh, lo que a nosotros nos resuena, pero conforme a las recomendaciones, no se recomienda. Andrés acá me dice, Paz, con respecto a la ruptura de tierra en los océanos, ¿existe alguna información de alguna ruptura en las fosas marianas? Gracias. No sé específicamente en las fosas marianas, pero sí sé que van a haber rupturas en el mar y que probablemente en eventos un poquito más cercanos, ya comenzando el 2025, estas aguas sí van a salir, ¿ya? Y ahí eh,
la expresión de las aguas hacia afuera va a ser bastante más intensa, no solo como vienen ahora a final de año. María me dice, yo estoy en el sudeste de México y estoy entre el Golfo de México y el Mar Caribe. ¿Qué podemos esperar? Estamos en provincia. Bueno, todas las prevenciones que estamos tratando de tomar, no estar cerca del mar, estar atento a los eventos sismológicos. Si puedes bajar alguna aplicación en tu celular que te avise, hay un tipo de sismo detector que a veces avisa por lo menos unos segundos antes, que es el tiempo de que uno pueda reaccionar. Si está durmiendo, se pueda parar y tomar sus cosas y ponerse en un lugar seguro, ¿ya? Lubi Coronado me dice, en la reunión que se iba a realizar hoy, ¿podrían entrar cualquier persona o solo las personas que canalizan? En la reunión que se iba a canalizar hoy, perdón, que se iba a abrir hoy día, era para todo el mundo, ya para difundir justamente los comunicados que nos había enviado Astar Gerán, que habíamos recibido del Maestro Jesús, eh, también desde la conciencia de la tierra, y vamos a explicar un poquito varias cosas. Y mañana sí va a ser el encuentro, no solo con las personas que canalizan, porque nosotros también podemos recibir información en el astral a través de los sueños, podemos también recibir información a través de nuestra percepción kinésica, visualización, en fin, hay varias formas, ¿ya? Y en general los que están en misión sintiendo que su labor es colaborar también en este proceso de transición. Lucilí me dice, hola, sí, acá en el sur de Córdoba, Argentina, cerca de la sierra, se ven muchos avistamientos. Sí, a mí me tocó estar allá, precioso. Y bueno, yo diré que en algún momento nos juntamos todos en ronda a tocar cuenco, a mantrear en Irvine y comenzó a haber un tráfico aéreo estelar arriba. Es precioso, muy, 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 muy lindo. Acá alguien me escribe LCR, no sé el nombre. Me dice que recibe una información de que en Chile no sucederá nada. Bueno, ojalá que así sea y es el deseo profundo y sincero de muchos de nosotros. Te puedo decir, LCR, que a mí me habían pedido irme de aquí donde yo vivo, ya que me fuera al lugar seguro que de alguna forma nos han ido informando hace tiempo y desplazarnos hacia las montañas. Yo no me fui porque tengo una hija acá que todavía no está muy consciente de estos temas. Ella está en la capital, en Santiago, y me preocupa esa situación y pedí permiso para quedarme en el primer evento. Se me dijo que probablemente va a ser difícil que yo pueda salir. Voy a tener que buscar otra salida para poderme dirigir a los lugares seguros. Entonces yo más que tú, créeme que desde corazón pido que no sea así, pero también entiendo el proceso, entiendo que nuestra madre tierra necesita limpiarse para poder tener un proceso de creación, de manifestación y que lleguen otras energías acá. Como podemos ver en otros hemisferios y en otros lugares, todavía continúan perseverando en los conflictos bélicos, lo que eso continúa trayendo mucho dolor a la conciencia de la madre tierra. Y esta conciencia necesita limpiarse. Imagínense, hagamos una relación célula-cuerpo. Si en varias partes de nuestro cuerpo nos empezara a salir, por ejemplo, en la piel, cáncer de piel, y nosotros empezáramos a ver que las células se pelean y esto se comienza a expandir, nosotros vamos a tomar como ser consciente y siendo capaz de ver el todo nuestro cuerpo, medidas para erradicar eso. Y yo creo que es eso lo que la Tierra justamente está haciendo también, no solo obedeciendo a procesos cíclicos que se han repetido y que muchos científicos lo tienen constatado en documentos desde hace muchos siglos atrás,
Y, y probablemente ahora estamos en ese proceso, pero nosotros no estamos contribuyendo a que ese proceso pueda ser más suave, más llevadero. Todavía no entendemos, todavía hay muchas conciencias que no despiertan, ¿ya? Entonces yo realmente ruego desde mi corazón que no sea así, pero si ocurre voy a entenderlo y entiendo por qué está pasando. Carolina me dice, vivo en el piso 18. Bueno, es complejo cuando uno está en departamentos, ¿no? Y como dice el SR, ojalá que todos estemos equivocados y que no pase nada, pero preparados. Andrés me dice, pasa el meteorito Apophis 2029, pasará rozando la Tierra a 38.000 kilómetros con posibilidad de desvío y de posible impacto en la Tierra. Favor, cuéntanos si existe alguna información, posible impacto. Específicamente ese meteorito no, pero sí hay en las diferentes líneas de tiempo que hay para la Tierra eh, bastante posibilidad de que sí caigan meteoros. No sé si será ese específicamente, ¿ya? Y sobre todo también con el paso de este sistema de Hercóbulos también, que arrastra una cola con bastantes meteoros y otras cosas también. Lu me dice, en la zona de costa mediterránea España estamos ahora mismo en alerta roja con fuertes lluvias, desbordamientos de río. Así es, sí, yo lo estoy siguiendo también y constantemente todos los días realizo justamente debajo de la lluvia para conectar con ese elemental un ritual de sanación de aguas internas para que también las aguas externas del planeta se sanen, porque lo que pasa dentro de nosotros pasa afuera y lo que pasa afuera también nos afecta internamente. Entonces, entender y tener esa cosmovisión de que somos un todo, nosotros somos hechos de todos los elementos que hay en la naturaleza. Estamos hechos a imagen y semejanza, tenemos tierra, tenemos fuego, tenemos aire, todos los elementos. Entonces, ese trabajo interno también se nos solicita. José Luis me dice, ¿qué opinas respecto a que puedan ser mucho menores esas catástrofes si una gran cantidad de personas meditamos y oramos y con la ayuda de seres de luz podríamos hacer que sucedan? Absolutamente, José Luis, totalmente, totalmente. Y por eso es que se han abierto bastantes canales de oración. Personalmente sigo algunos de fuera, en que todos los días estamos en oración a las 20 horas. Eh, yo me habría gustado poder hacer esa labor porque soy una meditadora muy activa, doy clases todos los días, meditamos eh, y de alguna forma lo hago como proceso interno mío. No me alcanza el tiempo para tanto, pero sí me gustaría poder hacerlo. Y una de las invitaciones que nos han pedido los guías, que cuando nos vayamos a vivir en comunidad con todo lo que viene, constantemente estemos haciendo esos procesos meditativos en grupo. Eso va a ser como nuestro día a día. Lenny me pregunta, de acá de Chile, norte de Chile, tercera región, ¿qué sucederá y cuándo? Mira, entre del paralelo 31 hacia arriba es una zona que está un poco más protegida hacia las montañas, obviamente, no a orillas del mar. Y desde la cuarta hasta la segunda región va a ser un poco más tolerable dentro de lo que se puede. Porque también, como sabemos, también se nos ha informado que en Perú va a haber un evento más o menos importante. ¿De cuántos grados va a ser? No lo sé, no lo sé. Pero ese evento que va a haber en Perú va a afectar la primera región de Chile. Hola Teresa, ¿cómo estás? Preguntaba, ¿han dicho algo sobre Bolivia y Perú? Por favor, muchas gracias. Sí, lo de Perú es lo que acabo de comentar ahora, que sí también va a tener un fuerte sismo. Todos los que estamos en el anillo de fuego del Pacífico, cinturón de fuego del Pacífico o cordón de fuego del Pacífico, esas placas de subducción se están activando ahora y van a comenzar a moverse. Porque, como ya se nos ha transmitido, y yo lo publiqué eso hace 2 años, vean los mapas de Escalión, va a haber una nueva configuración en la Tierra.
y en ese sentido, de alguna forma, Chile se va a comprimir, como que se va a apretar un poco, va a emerger más cordillera y va a desaparecer un poco de tierra. Revísenlo, pueden buscarlo en YouTube, mapas de Escalión, ahí está todo. También está Nani Luminares, que tiene unos mapas bastante semejantes, pero a mí me gustan mucho los de Escalión porque es algo que ya se viene transmitiendo en espiritualidad hace mucho tiempo, por varios canales y por varios contactados. Acá me dice Teresa Valdivia, ¿qué sucederá con los bebés en gestación que están ahora prontos a nacer? Bueno, esas son conciencias que vienen mucho más activados que nosotros, con muchos dones y vienen a traer luz. Entonces, con eso está bien. Importante es la energía ahí de la mamá, que se mantenga en armonía. Eso también es importante. Y entender estas nuevas conciencias que vienen llegando, que lamentablemente nuestro sistema educativo y en general todo este sistema que se ha creado no tiene el suficiente conocimiento ni comprensión de todas las aptitudes que traen estos nuevos seres que son mucho más empáticos, que necesitan mucho más amor, que son bastante más sensibles. Entonces necesitan otro trato, no pueden seguir ellos siendo educados bajo un sistema patriarcal demasiado racional. Su sistema es mucho más lúdico, es mucho más amoroso. Entonces, en ese sentido, también necesitamos que todas estas estructuras sociales que van a caer y están cayendo se vuelvan a armar para las nuevas conciencias. Sí, como ya lo transmití, Teresa, los niños hasta los 12 años, que son considerados niños, van a estar también protegidos. Y en caso de cualquier intensificación, depende de la línea de tiempo que nosotros vayamos eligiendo a través de nuestros pensamientos, sentimientos y actitud, es lo que va a ocurrir. Ya si permanecen acá y nos están tratando de ayudar y que nosotros cambiemos un poco nuestras conciencias, o si nos vamos por una línea de tiempo no tan positiva y ahí probablemente sucedan estos hechos de evacuación. ¿Qué más acá? ¿Cuándo será el de Perú? Acabo de decirlo, no sé, no me han dado fecha y si me dieran fechas tampoco las daría, porque resulta que compatibilizar con nuestro tiempo que está en tercera dimensión, que es pasado, presente, futuro, con el tiempo de ellos, que es multidimensional y que es cuadridimensional, que hay varias posibilidades de tiempo existiendo, coexistiendo a la vez, adaptarlo y poder transmitir una fecha exacta hacia la Tierra es difícil, ya no es tan fácil. Entonces, cualquier fecha que uno dé, probablemente va a haber un error ahí y probablemente el mensaje va a ser desacreditado porque probablemente va a ocurrir en un tiempo distinto, porque cuesta mucho sincronizar con un tiempo de tercera dimensión que está pasado, presente y futuro. ¿Qué más acá? Rosela Isnarde, ¿es verdad que tendremos libre albedrío para dejar este cuerpo? Bueno, el libre albedrío siempre ha existido y eso va a depender mucho de nuestro trabajo interno. Y sobre todo de nuestro acuerdo de alma, eso es lo principal. Cuando nosotros venimos acá y encarnamos, nosotros traemos un acuerdo de alma ya previo, que al entrar en esta conciencia un poco más comprimida, más cerrada, nuestra conciencia que era expandida se contrae y olvidamos mucho de los pactos y los acuerdos que teníamos. Eh, Puede ser que en esos procesos poco a poco vayamos recordando, como a muchos de nosotros nos está sucediendo, y, y tengamos más claridad respecto al acuerdo que tratamos antes de encarnar acá. Miren, Maite me pregunta, ¿cómo podemos educar a nuestros hijos sobre este nuevo paradigma? Bueno, primero que nada, yo creo que saliendo un poco de las escuelas tradicionales, siendo un ejemplo, porque los hijos no aprenden solamente con lo que uno dice, más que nada con lo que uno hace y con lo que uno emana energéticamente. Entonces, muy importante lo que nosotros hacemos en conciencia para que ellos también aprendan desde ahí. eh,
hablarles muy claramente, amorosos, ponerlos en colegios con otra educación, como por ejemplo, ¿cómo se me olvida? Está Montessori, pero hay otro más que me gusta mucho, mm, que ellos también tienen toda una estructura holística de trabajo en la salud también, en la estructura de nuestra casa. Tengo una amiga que trabaja en ese colegio que ya es maravillosa y es otra forma de enseñar, más en la práctica también. Lu me dice, no es fácil asimilar esta información, sobre todo cuando la familia y entorno cercano vive ajena a ello. Solo queda aceptar y entregarnos con la máxima templanza y serenidad que podamos. Sabias palabras, Lu. Yo creo que todos nosotros lo hemos vivido, lo estamos viviendo. Por eso también a veces nos toca pasar un poco por la noche oscura del alma, que decimos nosotros en terapia floral, en esa sensación un poco de sentirnos a la deriva, de sentirnos solos, pero en la medida en que nosotros abrimos nuestra conexión con nuestro guía y con todos estos seres que nos están ayudando, ya sea ángeles, ya sea seres estelares, ya sea el Padre Creador, ya sea Sananda, eh, vamos sintiendo su proximidad y eso es un gran refuerzo para que nos sintamos apoyados y podamos seguir caminando en este proceso. Así que fortaleza interna y conexión, conexión. Y entender que cada alma tiene su propio proceso. Yo creo que de alguna forma también estos eventos que se están manifestando es para que las personas tengan un remesón y empiecen a ver, empiecen a mirar otras cosas. Nos salgamos de esa rueda de hámster que nos obliga a estar en una matrix en que tenemos que estar produciendo porque tenemos que pagar un montón de cuentas. Y eso no nos deja sacar la cabeza de un sistema, de levantarnos, de tomar nuestra locomoción, de ir al trabajo, de producir, 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 de salir extenuados, de volvernos a enfrentar al tráfico, ya sea de auto o como nos vayamos, llegar a la casa cansados, tener que cumplir una rutina también en la casa, caer de noche dormido y no tener tiempo para nuestra alma, para nuestro espíritu, para nuestra conexión. En la medida que vamos pudiendo salir de esa matrix, yo creo que nuestra evolución y nuestro estado de conciencia se amplifica. Y eso lo vimos muy bien en el 2020, que fue, como dice una maestra amiga, 2020 para adentro. Nos obligó a mirarnos internamente, nos obligó a ver cómo estábamos compartiendo y viviendo con nuestro entorno. Marisol Rodríguez me dice, por favor, qué hay acá en Patagonia, Coyhaique. Mira, por lo que se nos ha ido orientando, se nos pide irnos sobre el paralelo 31, que esto sería pasado región del centro, como desde La Serena hacia el norte. ¿Por qué? Porque los hemisferios del planeta están cambiando y eso hace que el clima cambie drásticamente. Y lo más probable es que el sur de Chile sea un clima bastante adverso, muy frío, ¿ya? Es eso lo que se nos informa a grandes rasgos. De nada, Lu, para eso estamos. Y yo que les pido disculpas a ustedes por no haber podido hacer en vivos más seguidos, pero me tocó pasar por mi noche oscura del alma también. Igual que todos, no estamos exentos los comunicadores. Eh, Tuve que hacer ahí una introspección, observar los apegos, observar muchas cosas para tomar una decisión si me quedaba en conciencia vivenciar los eventos aquí o si en conciencia tomaba la decisión de ya irme a un refugio. Decidí quedarme, elegí desde el corazón. No sé si a mi guardián le parece muy bien porque él me dijo que me fuera, pero yo confío en la guía del corazón. Vana Perulla me dice, mejor que pedir fechas es interpretar los eventos y hacer el trabajo interno para estar preparados cuando llegue el momento. Así es, total y absoluta verdad. Resueno mucho con eso. Así es.
seguir trabajando en nosotros y pucha, yo que vengo trabajando en mí y haciéndome terapia y constantemente estoy tomando flores, ante la decisión que tuve que tomar, sentí miedo y un colon que no sentía hace como 15 años, desde, no más, desde que estudié derecho, antes de los exámenes, no se me había activado, pues se me activó estos días. Yo pensé que el colon ya estaba absolutamente subsanado, pero ahí estaba, como manifestándose. Y ahora ya que tomé una decisión en conciencia, volví a esa tranquilidad. Y mucho yoga, mucha activación con yoga, asanas, meditación, mucha respiración y movimiento, 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 para liberar todo eso que se estaba tensando en el cuerpo, para soltarlo. Marcela me dice que hace un tiempo atrás soñé con ese terremoto y fueron como explosiones, casi muy superficiales, y comenzó el terremoto, fue muy fuerte. Yo estaba en ese momento en los Andes. Marcela, si no quiero entrar en detalles, pero así es, muy, muy en coherencia con lo que estamos recibiendo. Tatiana me dice que en la montaña de Tebo vio un ser como un plasma. Sí, estas esencias divinas son como seres translúcidos, realmente son conciencias de luz, ¿ya? Y muchas veces también son conciencias colectivas, como es lo que me transmite siempre el guardián. Me dice, somos una conciencia colectiva actuando en unicidad, tanto sirianos como acturianos. Entonces, lo que uno sabe, todos lo saben y están totalmente en conexión y se ven como luces plasmáticas. Ahora, por ejemplo, cuando uno sube una imagen de estos seres, hay personas que en ese estado etéreo tienen capacidad de visualizar una manifestación material o semimaterial etérea que ellos hacen para que nosotros de alguna forma podamos percibirlos más cercanos de nuestra dimensión, porque nosotros necesitamos un poco formas, ellos simplemente son luces. Entonces es así como, por ejemplo, Sibalón, que hace esta conexión con seres estelares de planos de sexta para arriba, puede él visualizar esa energía manifestándose en una forma más corporal y grabarlo en su mente y graficarlo a través de inteligencia artificial. No es que se tome una foto, no, no es así. Y hay otros que sí pueden acercarnos más a nuestro plano y manifestarse más en esta corporalidad que nosotros tenemos. No, no es Waldorf. Es ha escrito muchos libros él. No es Rudolf Steiner, pero es algo parecido y que se creó también un colegio con su sistema. Quien se acuerde, si lo quiere poner acá, por favor, lo comparte. No es Waldorf, es otro más que hay, que es muy bueno. Clara me dice, ¿el mundo seguirá igual después de cada uno de estos eventos o habrá cambios de tipo de vida? No, el mundo va a ser otro. Yo creo que de aquí al 2026 vamos a estar en otra realidad. Así como nosotros miramos hacia atrás el 2020 y desde el 2020 hacia atrás, cómo ha cambiado todo, tanto en evolución tecnológica, tanto en lo que está pasando a nivel de eventos en la naturaleza, tanto en lo que está pasando en nuestras estructuras políticas, sociales, económicas, tanto como todas las cosas que se están develando. Ya se nos había dicho hace 2 años atrás que iban a caer todas las máscaras y sobre todo nuestras propias máscaras internas, porque está la cantidad de luz que está ingresando, que si a nosotros nos quedaba ego, nosotros trabajábamos con diferentes personalidades y no nos estábamos expresando como nuestra verdadera esencia, como nuestra verdadera presencia yo soy, eh, nos iba a costar lidiar con eso, porque de repente íbamos a ser demasiado espontáneos y nos íbamos a ver un poco como si estuviésemos desvestidos. Y a muchos de nosotros puede estarnos pasando eso, nuestra franqueza, nuestra claridad al decir las cosas. Ya nos cuesta de cierta forma ser todos esos personajes que muchas veces fuimos. Por ejemplo, el profesional,
la persona exitosa o en fin, el intelectual. No, ya simplemente somos lo que somos y es así de simple y es eso lo que se está expresando. Hay mucha luz y cuando hay mucha luz, la oscuridad se ve con más claridad y la oscuridad también se disuelve. Como también nos habían explicado, las zonas más oscuras del umbral están siendo ya totalmente desalojadas. Queda una parte del umbral o del bajo astral más superficial que todavía queda y todavía están haciendo eso los comandos, están limpiando eso, pero a futuro se supone que eso va a estar totalmente limpio ya, porque vamos a ser un planeta ya regenerado, no un planeta de pruebas y expiaciones como hemos sido hasta ahora. Roxelia, gracias por la paz que transmite. Gracias, gracias. Es trabajo interno, todos vamos para allá, hay que hacerlo. Y sobre todo lo que yo estaba tratando de expresar, que nos ayuda mucho, que es la respiración. Inhalar profundo, exhalar profundo, ir más pausado con la respiración. En la medida que nosotros nos aceleramos con la respiración, también nos cuesta de alguna forma expresarnos. José Luis Durán me pregunta, ¿habrá cambios en la política, lo financiero y social también? ¿Todo lo que sucederá servirá para que el mal sea expulsado y que reine la luz? Sí, José Durán, José Luis, yo lo transmití eso en las entrevistas con Mariano, las primeras entrevistas que di, en que todavía no estaba tan compenetrada en todo lo que estaba sucediendo, que todas las estructuras sociales iban a caer, porque se necesitaba esa limpieza, se necesitaba, es como cuando tienes un puzzle, vamos a ponerlo así, súper gráfico, un puzzle con una figura formada. Imagínate una figura de una ciudad, ¿ah? Con todos sus centros, el poder legislativo, los poderes económicos, educacionales, industrial castrense, y está todo eso armado. Bueno, ese puzzle ahora se sacan las piezas y se borra para poder armar otro puzzle más en luz, más en conciencia y que tenga otra frecuencia vibracional. Es eso lo que está ocurriendo, ¿ya? Sintetizado lo más rápido posible, pero toda la información está en este mismo canal y en Facebook también, en el mismo nombre. Mari Bernal me dice, yo soy la única de la familia que creo, veo contenido del despertar. Ellos escuchan y me miran. Algo les quedará. Y ya me dicen, loca. Saludos de Lima, Perú. Sí, puede ser, o las ovejas negras de la familia, ¿no? Que de alguna forma venimos a sembrar ese llamado, por último porque incomoda, ¿no? Por último porque incomoda y va a provocar un cierto despertar. ¿Qué pasará con los adolescentes? Gracias por tu pregunta, Melvi, porque es muy importante. A ver, ¿cómo transmito esto también? Porque la plataforma nos localiza. En los adolescentes están pasando procesos muy profundos. Estas energías que están llegando van limpiando, van trabajando internamente, pero también el sistema externo está haciendo que todos nosotros, pero principalmente las personas jóvenes, vayan perdiendo su identidad y no vayan comprendiendo su real naturaleza desde todos los ámbitos del ser, desde todos los ámbitos del ser. De alguna forma como que se pierden en todo esto. Y es así como en muchos adolescentes estamos viendo manifestaciones de quererse ir de este plano, por decirlo de alguna forma más tranquila, ¿ya? Por eso los padres necesitamos estar muy atentos a los jóvenes, compartir con ellos, hacer cosas que los anclen más a tierra, no dejar que nuestros hijos que son adolescentes se encierren en sus piezas sin saber lo que está pasando, eh, hacer cosas en familia, volver a ese núcleo que de alguna forma nos fortalece, que es la familia. Y una familia que sea amorosa, una familia que sea contenedora, no una familia que sea patriarcal y autoritaria, ya porque todo ese sistema está cambiando.
Entonces, estar muy atenta a los adolescentes y ayudarles de alguna forma a encontrar su identidad y su camino. Pucha, incentivarlos a hacer meditación, a hacer yoga, que es más para la gente joven, o hacer, bueno, es para todo el mundo, pero como que por ahí enganchan los jóvenes. Tal vez en meditación digan, no, eso no es para mí, pero sí, en eso, en bailes que resuenen ellos también, de conexión con cuenco, por ejemplo, también que es muy bonito. En fin, yo creo que ese es el camino, estar atentos y observadores a nuestros hijos. Carlos Eduardo me dice, ¿de qué refugios hablas, Paz? Bueno, de hace mucho tiempo ya que muchos canales ya están formando comunidades. Esto, por ejemplo, ocurrió en Brasil con un contactado trigueiriño. Hace muchos, muchos años, de hecho, él ya no está en este plano, dejó muchas enseñanzas. Puedes buscar sus mensajes en YouTube. Trigueiriño se escribe y puedes buscar Trigueiriño en español si no deseas ponerle títulos, subtítulos, perdón. Nos orientaban en esa época a hacer comunidades. Las comunidades, sobre todo en Argentina, están bastante ya conformadas y estos van a ser lugares de refugio, donde las personas son totalmente autosustentables, donde se educan a los hijos en esta comunidad con una conciencia planetaria, de estar en contacto con la naturaleza, de ser fraternos, en fin, con otra conciencia. Estas comunidades ya están y también muchos canales se nos orienta ya a estar formando nuestras propias comunidades y dirigirnos a lugares como los que he estado comentando en este en vivo. Pero te pido que te informes en comunidades. En Argentina, por ejemplo, está Leandro Menaldi, que él se dedica de alguna forma a formar comunidades y a orientarlas en todo el trabajo que tienen que hacer también de conexión con la naturaleza y cómo deben trabajar internamente. Generalmente en estas comunidades no hay un trabajo así remunerado tanto por dinero. Ellos hacen algunos productos agrícolas, o funcionan a través del trueque o pequeños intercambios, o muchas veces pueden dar charlas o invitar a personas que convivan en su comunidad mediante un pequeño trueque económico para adquirir algunas cosas que les es todavía difícil eh, hacer en la comunidad. ¿Ya? Es otro concepto de vida. Carolina Carmona me pregunta, ¿qué energías enviar y qué saber de lo que sucedió en Valencia, España? Los eventos del clima, se llevaban muchas almas, sí. Eh, por lo que nos está transmitiendo Romini la conciencia, muchas almas se están volviendo por pactos de almas en este tiempo para no vivir todos estos procesos, solamente estar en este inicio y vuelven con el Creador. Otras almas necesitan realmente irse porque no están siendo una contribución y van a ser derivadas a otros sistemas que estén funcionando como era nuestra Tierra de tercera dimensión, que ya está en un proceso de transición, para que puedan seguir evoluyendo y aprendiendo lo que aquí no lograron integrar, ¿ya? Pero muchas de las almas están volviendo en luz con el Creador, hay mucho rescate de almas, mucho, tanto de personas que están en este plano que se dedican a eso, tanto como de conciencias estelares también que están llevando las naves a las colonias espirituales para llevarlos a los hospitales espirituales, como lo que pueden ver en la película Nuestro Hogar, que ahí sale muy bien retratado y explicado. Mar dice, llegó tarde. No te preocupes, Mar, porque fue bien improvisado a propósito de un percance de internet que decidí hacer este en vivo también para ir aclarando algunas cosas. Ah, y Mel dice que ella no cree en los mensajes y está perfecto porque esa es la mayor prueba del libre albedrío.
Lo que sí es bueno mantenerse atento a lo que está sucediendo, que es lo que yo he hecho. No se olviden que yo me formé, tengo 3 carreras. Me formé primero en turismo y hotelería en Brasil, después me vine a Chile y me formé como abogada. Estuve un tiempo en eso, por lo que tengo una mente bastante analítica. Ya no trato de no tejer castillos de colores. Entonces, cuando a mí me llegó esta información, yo estuve en un proceso de 6 meses de análisis, de observar lo que estaba ocurriendo, de estudio en todas las áreas, en las estructuras sociales, en los sistemas políticos, en la economía. Estuve estudiando todas las áreas y empecé a ver que sí, que algo estaba ocurriendo ahí a través del conocimiento, del discernimiento y de la constatación empírica, ya viendo lo que estaba pasando. Ya estaba viendo la crisis económica que ocurría en Brasil, después de lo que pasó acá en octubre en Chile, empecé a ver también el proceso económico que se estaba viniendo para acá. En fin, todo fue siendo una constatación. Y solo después de esa constatación palmaria, fehaciente, yo me atreví a difundir, pese a que se me decía constantemente que difundiera los mensajes, que difundiera, y yo dije, no, no voy a hacer nada de esto hasta que yo no comprenda, no entienda y de alguna forma ver para creer esto está, si está ocurriendo o no. Y fue ahí que decidí dar la primera entrevista, ¿ya? Entonces, es importante que todos tengan ese discernimiento, que busquen ustedes la verdad, lo que les resuena y que se mantengan observadores con la visión del águila, alguien que va desde arriba mirando qué es lo que está ocurriendo en todos los planos y en todas las áreas de nuestra existencia. Y una vez que nosotros empecemos a encajar esas piezas de puzzle, saquemos nuestras propias conclusiones. Que nadie les diga las cosas, vayan buscando todo. Todo lo que yo les estoy transmitiendo acá, además de los mensajes, es un proceso de estudio y de trabajo interno. Ya no es imaginación, no es nada de eso. Yo lamentablemente o felizmente, no lo sé, soy bastante pies en la tierra. De hecho, tengo como estructura el número 4, así que imagínense. Rudolf Steiner, también una antroposofía, excelente. Gracias, Carolina. Antroposofía según Rudolf Steiner. Esos colegios también son excelentes porque además abarcan todo el sistema de vida que debe tener la persona, desde que nace hasta toda su vida, la construcción, cómo deben ser las casas, todo, 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 todo. Excelente, gracias por tu aporte. Mm. Uy, Omar, gracias por tu pregunta. Acá también otra aclaración. Hola Paz, ¿sabes de la veracidad de los términos Gesara Nesara? Sí. Y aquí voy a decir otra cosa que supongo que también iré a recibir algunas piedras, pero está bien, ya me he acostumbrado, no me preocupa, mi energía está en alto. Eh, Mira, como también esto fue un proceso investigativo, porque hace 2 años atrás yo veía en Brasil el famoso Gesara Nesara y todo el asunto que traía Saint Germain. Yo sigo y trabajo con la energía también del maestro Saint Germain, la maestra Kuan Yin, y empezaron a mezclar esto y a mí no me encajaba mucho todo esto. Y aparecieron varios divulgadores en Brasil, y aquí les voy a contar una historia, les pido disculpas, pero para que se entienda eh, a difundir el famoso Gesara Sara y que los dineros ya iban a ser liberados y que consistía también en unos billetes antiguos que habían perdido valor, pero que quien tuviera esos billetes, una vez que los cobrara, iba a cobrar, no sé, 1000 veces el valor de esa moneda. Entonces pedían una contribución. La contribución debe haber sido, no sé, $50, una cosa así más o menos. Algunos más, otros menos, ¿ya? Porque después tú ibas a recibir no sé cuántos millones. Y como estos canales eran bien conocidos y tenían muchos seguidores, estoy hablando desde 5.000 hacia arriba, imagínense ustedes lo que recaudaron. Y cuando llegó el momento de los cubos, decimos aquí en Chile, de recibir estas platas, porque según ellos ya estaba todo listo, resulta que se desaparecieron y nadie recibió nada.
y es aquí donde empezaron los procesos legales y se descubrió todo lo que había sido realizado detrás y hubieron ahí muchos estafas, personas que estuvieron en prisión también, en fin, fue toda una historia. Después me encuentro con el proyecto Gesara Nesara, también por ahí por Argentina y por otros países, con otras informaciones, personas que estaban comprometiéndose a entregar estos dineros. Y bueno, ahí después se modificó esto y se empezó a ofrecer como una tarjeta cuántica o en la que tú ibas a recibir dinero. Bueno, fue tanta la historia y fue tanto las cosas que empecé a recibir que muchísima gente me empezó a preguntar por interno y yo así hasta con un poco de vergüenza dije, le voy a preguntar al guardián. Y cuando hablo con él me dice, usted no se involucre en eso. Esos dineros sí van a ser entregados, sí van a ser existidos, pero van a existir, pero vienen desde el lado, desde la oscuridad. Una vez que las personas firmen todos estos papeles y reciban esta tarjeta y empiecen a recibir estos dineros en sus cuentas, van a haber hecho un pacto con el lado oscuro. Es otra forma que tienen estas entidades que todavía intentan seguir dirigiendo el mundo de involucrar a las personas. Y obviamente una vez que estas personas tengan estos dineros en mano, no sé si precisamente van a formar comunidades o van a ser dedicados al bien. Entonces a mí personalmente me pidieron no involucrarme en esto. También lo comenté con personas cercanas y empezamos a estudiarlo y realmente no es algo por lo que se me ha transmitido que venga desde la luz, ¿ya? De hecho, la invitación de la luz a que nosotros es que vivamos de la forma más simple posible, lo más cercano a la tierra, que trabajemos en el trueque, que de alguna manera salgamos un poco de esta matrix y comencemos a vivir de otra forma. Entonces, el dinero de cierta forma va a ser algo que va a quedar de lado. Ya, eso es lo que puedo decir. Supongo que esto me va a valer algunos retos por aquí, pero bueno, la verdad sea dicha. Vana me pregunta, en el mensaje de Sananda que compartieron estos días, dice que el flash solar va a ser este 2024, dice que luego del movimiento de tierra en Chile. No sé si sentí bien el mensaje. Sí, eso es lo que dice el mensaje, ya eso es lo que nos está transmitiendo el Padre Creador a través de Romina y sus mensajes, porque de alguna forma las cosas se aceleraron, ya, y se supone que debiera ser ahora. Eh, yo siempre con la constatación más empírica, ¿qué constatación empírica te puedo dar? Lo que yo estoy percibiendo en mi cuerpo. Estoy durmiendo poquísimo porque siento todo el trabajo que están haciendo en la noche. Es una activación del plexo solar, del chakra cardíaco y del corona tan intensa que yo creo que quienes son sensibles, quienes son canales o que han hecho un trabajo interno, que están muy conectados con la tierra, están vivenciando estos procesos también. Así que a seguirse preparando internamente para poder recibir esta energía de la mejor forma posible, la más alta luz. Voy a contestar un par de preguntas más porque creo que ya llevamos su buen tiempo por aquí. Sí, exactamente. Vana me dice, todo esto tiene que suceder antes de que finalice este año 2024. Sí, los primeros eventos fuertes van a suceder antes que finalice el 2024 y el 2025 y entramos a otro nivel de eventos, a otro nivel de transformaciones y de creaciones. André, gracias a ti. Sí, hay que mantenerse en alta frecuencia y cada uno acá puede pensar lo que desee porque es la manifestación del libre albedrío, siempre con respeto y con amor. Silvia Krech me pregunta, mil gracias, ¿qué se prevé en España, en especial Madrid y Galicia? Bueno, Silvia, como yo expliqué hace un tiempo atrás,
el hemisferio norte va a ser bastante afectado, ¿ya? Entonces ustedes tienen que estar muy preparados y, y seguir trabajando internamente, estar atento a lo que está sucediendo con los elementales de la naturaleza. Eso es importante. Y se nos ha comunicado a muchos canales de que muchas almas, muchas personas desde Europa van a venir hacia América, principalmente América del Sur. Exactamente, Marcela, sí, como los esenios. María Medina me dice, Paz, en donde vivo es difícil que haya comunidades, ni creen en la nueva conciencia. ¿Qué hacer? Pues mi esposo no me cree. Mira, yo creo que muchos van a despertar con los primeros eventos. Oh, ¿qué pasó? Y ahí tú dices, bueno, te explico. Y ahí tú le empiezas a explicar y a lo mejor ahí va a tomar conciencia de lo que está ocurriendo. Siempre con mucho amor, con mucha tranquilidad, mostrándole documentos porque la inteligencia racional mental del masculino, sobre todo del masculino antiguo que no está en esta nueva conciencia, es bastante rígida, más empírica. Entonces, si tú puedes mostrar constataciones de los procesos, que por último, desde la ciencia, que ya dicen que estamos en una transformación, por ahí iría yo. Sí. Jimena, hola Jimena, ¿cómo estás? Hola Paz, ¿cómo ves la situación de Chile para los próximos años? En total transformación, esa es la palabra, en total transformación. 2026 va a ser otro país, otro planeta, otra conciencia. Carlos Eduardo me pregunta si ya comenzó el rescate. Carlos Eduardo, el rescate siempre ha existido, el rescate de almas siempre ha existido, tanto en personas que trabajan en este plano, en el astral, con las almas que se van y no logran llegar a las colonias espirituales, tanto también de los seres estelares. Y más probablemente a futuro un rescate también en cuerpos físicos, conforme vayamos trabajando nosotros mismos y tengamos las frecuencias requeridas. Ay, gracias, Carlos. Me dice, mi querida Paz, aunque varias personas no crean el mensaje, habemos muchas personas que sentimos tus palabras y tu amor hacia la creación. Así que, como nuestro camino ahora en estos tiempos, mucha fuerza. Gracias, Carlos. Sí, bueno, de repente uno se quiebra en esto. Me ha pasado algunas veces, pero ya todo me lo tomo con humor. Esa es la mejor forma de subir la frecuencia. Así que no, tranquilo. Y gracias a Dios ahora tenemos la bendición de poder estar trabajando en grupo, que es lo que nos pide la espiritualidad. Ya somos varias conciencias que estamos trabajando en red y entre nosotros también nos estamos apoyando. Yo creo que es frecuencia y vibración porque sabemos lo que está pasando, lo estamos sintiendo, lo estamos recibiendo y de alguna forma nos estamos uniendo para apoyarnos nosotros mismos y una vez que ocurra todo esto, este cambio más brusco, eh, de alguna forma también poder compartirlo con las personas que están en proceso de despertar y con las personas que van a quedar totalmente desnorteadas con lo que pasa. Eso, mis queridos, creo que es la cantidad de preguntas que puedo responder en este día. Darle las gracias a quienes estuvieron en el canal Mensajes de Júpiter, reiterarles las disculpas de todos nosotros porque, como les digo, acá en Chile el Internet está bastante complejo, sobre todo en la zona que está Romina, que hubo bastantes incendios. Y eso parece que algunas antenas se pasaron a llevar ahí y ellos estaban totalmente sin internet. Apenas pudieron escribirnos por WhatsApp, que era absolutamente imposible unirse. Así que la invitación es para mañana. Vamos a subir grabado el trabajo de encuentro de voces para las personas que están en este trabajo de misioneros, ya sea como canales, ya sea que salen en el astral, ya sea que a través del conocimiento y los estudios también están muy conscientes de lo que está pasando, para que entre todos seamos una sola voz,
porque aunque de repente pareciera que fueran varios canales, en relación a la masa de todo el planeta, es muy poca la gente que está consciente de lo que está ocurriendo. Entonces, tal vez al trabajar juntos y ser una voz que está transmitiendo la misma información, haya de alguna forma más despertar, haya más discernimiento y sobre todo haya más luz, que es lo importante. Gracias a todos, nos estamos comunicando y espero que podamos compartir mañana lo que se nos ha pedido compartir desde nuestros guías. Gracias, que estén bien, estamos en contacto.